¿Qué piensas que fue lo más valioso que perdieron Adán y Eva cuando pecaron y fueron expulsados del Edén? Quiero que tengas esta pregunta en mente. ¿Qué fue lo más valioso que perdieron Adán y Eva cuando pecaron y fueron expulsados del Edén? Vea la epístola a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 7 versos. Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por poder abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que la podamos comprender, que la podamos aplicar a nuestras vidas y después mostrarla al mundo a través de una obediencia a ella. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos, Pablo está desde el primer versículo del capítulo 3 estableciendo un argumento en contra de los judaizantes que han llegado a la iglesia en Antioquía y han establecido como condición para la salvación no solo tener fe en Jesús, sino cumplir los ritos de la ley. Y Pablo ha estado hablando de que eso no es correcto, de que eso es falso. A Abraham le fue dada la promesa de la simiente que es Jesucristo el Salvador cuando no había ley. Y después explicó el propósito de la ley. Y vemos en el versículo 18 que establece que porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, por Cristo. Pero Dios la concedió a Abraham, le concedió la promesa, la simiente, Cristo, mediante el pacto que celebró con él. Y agrega aquí Pablo, en este capítulo 4, un tema que es sumamente importante: la adopción. Aquí en Gálatas 4, del 1 al 7, estudiaremos la bendición de la adopción divina que confronta nuestra manera de vivir en la familia de Dios. La bendición de la adopción divina que confronta nuestra manera de vivir en la familia de Dios. Y en estos 7 versículos vemos 2 divisiones muy claras. La primera división abarca del versículo 1 al versículo 3 y establece la condición de todo hombre sin Cristo. Muy importante, le está hablando a judíos que tienen la revelación de Dios, el pacto mosaico que es el que están queriendo imponer. Por lo tanto, le está hablando a personas religiosas, pero sin Dios. La religión no es garantía de conocer a Dios. Por más actos religiosos que se hagan, la religión no es garantía de estar con Dios. Y aquí vemos el estado del hombre sin Cristo. Y nos dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí niño, en su original, implica un prefijo de negación. Literalmente significa nepios, que no habla. Un bebé. A eso se refiere cuando habla Pablo aquí de niños. Un bebé que no habla, balbucea, hace ruido, llora,
pero no habla, no tiene madurez para entender ni para expresarse. Y lo está equiparando a un esclavo. Y dice que aunque este bebé sea heredero, es igual que un esclavo. El esclavo no tiene voluntad. El esclavo está sujeto a un amo. El bebé, el niño, el incapaz, necesita a quien lo represente. Su calidad es la misma de un esclavo socialmente. No tiene voluntad, no puede decidir. Aunque sea dueño de todo, no puede disponer de todo lo que le corresponde, porque es un niño. Para la cultura judía, un niño pasaba a la edad adulta a los 12 años. A los 12 años. El hijo era llevado a la sinagoga y presentado al rabino como un hijo de la ley. Eso es lo que significa bar mitzvah. Ser un hijo de la ley. ¿Qué significaba esto? Que públicamente, delante de Dios, el niño dejaba de ser niño para adquirir las responsabilidades de un adulto. ¿Y qué responsabilidades? Las responsabilidades que establecidas en la Torá, en la ley. Por lo tanto, a partir de los 12 años, era un adulto responsable de sus actos delante de Dios. ¿Recuerdan a María? ¿Cuántos años tendría María cuando el ángel se le apareció? ¿12, 14, 15 años? Era una adulta. Respondía ya a la ley, a las responsabilidades de la ley. Y entonces era ya un adulto. Pasaba de estar de las manos de su padre, del cuidado de su padre, a ser ahora responsable personal, directamente delante de Dios, de cumplir la ley de Dios. Bajo la ley romana, la situación no era muy diferente. El cambio era establecido entre los 14 y 17 años. El niño era llevado al foro en Roma y era presentado a la vida pública en una ceremonia que significaba el fin de la niñez y entrar a la edad adulta con todas las responsabilidades que esto engendraba. Y se hacía una ceremonia en la que niños y niñas llevaban sus juguetes a la plaza pública y entregaban sus juguetes y abandonaban sus juguetes. ¡Ay, la Barbie! Ahí se queda. Para mostrar que ya eran adultos. Que ya eran adultos. ¡Wow! A los 12 años ya eres adulto. Ya eres responsable delante de Dios. Y vemos a nuestros hijos y decimos, no. ¿Cómo? A los 12 años, no. ¿Sí? Bueno, el pastor MacArthur dice que nuestra sociedad ha creado algo que no existe, pero que nos queda muy cómodo. Se llama adolescencia. Esa etapa es creada por los psicólogos. ¿Por qué? Porque una persona cuando deja de ser niño inmediatamente pasa a la edad adulta. La adolescencia es como que entre el cielo y el infierno que hay, pues eso, es un limbo. Es un limbo. Y vean las características, ¿sí? El adolescente quiere libertad, quiere independencia, pero no quiere responsabilidades. No, eso sí no. Mamá, préstame el coche, ¿sí? Me voy a echar unas cervezas con mis cuates. Quiero dormir tarde, no me molesten porque estoy cansado. Oye, ¿cómo vas en la escuela? Ay, no, eso no me hables. Responsabilidades no. Libertades. Los más grandes quieren jugar al matrimonio. Sin las responsabilidades del matrimonio, claro. O sea, tener contacto físico, pero no las responsabilidades del matrimonio. Y hemos creado un estado en el que protegemos a nuestros adolescentes. Les proveemos todo, pero no les damos responsabilidades. Y los
chamacos crecen creyendo que son el ombligo del mundo. Y por eso vemos chavorrucos, adolescentes de 60 años que quieren libertades, pero no quieren responsabilidades. No quieren responsabilidades. Qué pena, qué tristeza, ¿verdad? El problema está en la casa, porque no instruimos a nuestros hijos y no les damos responsabilidades desde pequeño. Recoge eso, lava esto, limpia tu cuarto, ¿sí? Lava el coche. Ay no, ay no, ay no. ¿Sí? La Biblia no se equivoca. Y lo peor es que, pues les digo, hay adultos que son protegidos por los padres, que siguen siendo adultos porque nunca maduran, porque nunca enfrentan la vida, porque no quieren responsabilidades. Por eso Pablo dice que estos niños están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Es decir, el heredero, cuando es un niño, está bajo tutores y curadores, personas, guardianes, que van a guardar la vida del niño y los bienes del niño. ¿Hasta cuándo? Hasta que el padre lo determina. Y el padre podría decir, la herencia de mi hijo se la van a entregar cuando tenga 25 años. Antes no. Antes no. Y el niño podría ser el dueño de todo, pero no podía disfrutar de nada hasta la edad que determinara el padre. Hasta la edad que determinara el padre. Versículo 3, así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así también nosotros, incluye judíos y gentiles, cuando éramos incapaces, estábamos en esclavitud. Ahí está el paralelo entre esclavo y niño. ¿De qué éramos esclavos? De los rudimentos del mundo. ¿A qué se refieren los rudimentos del mundo? Bueno, los rudimentos del mundo son el ABC de las cosas. Son niños que apenas están aprendiendo el abecedario, lo elemental del mundo. El teólogo Hendriksen lo explica de esta manera. Los rudimentos del mundo deben interpretarse como enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones, por las cuales, antes de la venida de Cristo, la gente, tanto judíos como gentiles, buscaban lograr, cada cual a su manera, la salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con los impulsos de su propia naturaleza carnal, es decir, obras del hombre. Los judíos queriendo cumplir las obras de la ley para ser justificados, ignorando que por el cumplimiento de la ley nadie es justificado porque nadie puede cumplir la ley. Y lo vimos en domingos anteriores, el propósito de la ley apunta a Jesucristo, a la necesidad de un Salvador que cumpla la ley por nosotros. Y los gentiles, filosofías humanas, ¿sí? Hechicería, ¿sí? Pragmatismo, humanismo, todo lo que el hombre sueña con querer ser algo que desplaza la gracia de Dios. Esos son los rudimentos del mundo. Entonces, Pablo dice, ¿por qué éramos esclavos y niños? Porque vivíamos sin Cristo. Vivíamos sin Cristo. Y el problema es que aún hay quienes diciendo estar en Cristo y ser de Cristo, siguen con rudimentos, siguen queriéndole agregar a la gracia de Dios el de yo me porto bien, el de yo hago todas las cosas, el de yo voy a la iglesia los domingos, no falto a ninguno, el yo entro a todos los estudios, el yo. ¿Sabes qué? Esos son rudimentos del mundo, porque el que está en Cristo ha matado su yo, para que el yo de Cristo viva en él. Entonces, ¿cuántos de nosotros seguimos en los rudimentos del mundo con un legalismo de se tiene que hacer esto, debo hacer aquello, tú tienes que hacer esto porque si tú no haces esto, no eres hijo de Dios? Rudimentos del mundo. Gracia más algo igual a rudimentos del mundo. Gracia sola igual a salvación. Y ahora vemos a partir del versículo 4 y el versículo 7 el estado del hombre en Cristo. Sin Cristo, ¿qué éramos? Esclavos y niños. En Cristo, ¿qué somos?
hijos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí Pablo establece el momento cuando Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se humaniza, toma forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuándo aparece Jesús? 400 años después del silencio, de que no hubo revelación de Dios. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer Evangelio, 400 años del silencio. Aparece Jesús en el tiempo perfecto de Dios. Ni un día más, ni un día menos. En el tiempo perfecto, todo regenerado nace a la vida espiritual. Y todo regenerado vivió como esclavo, como incrédulo, como pecador, como muerto espiritual, hasta que Dios determinó el día, la hora en que nacería espiritualmente. Y así fue con los judíos. En el tiempo perfecto, Dios envió, literalmente Dios regaló a su Hijo. Dios entregó a su Hijo. No porque el hombre lo mereciera, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios. Pedro, en el primer sermón que da, lleno del Espíritu, en Hechos capítulo 2, dice que a este Cristo, con el conocimiento previo y consentimiento de Dios, fue crucificado. Dios lo entregó conscientemente, de a qué lo entregaba. Dios lo envió como regalo a su Hijo, a su único Hijo. Nacido de mujer, establece la plena humanidad de Jesús. Jesús es 100% hombre porque nació como cualquier hombre. Nació de una mujer. Pablo no establece quién era el padre, no da el nombre de la mujer, pero dice, nació como cualquier hombre, de una mujer. Estuvo 9 meses en el vientre de una mujer y nació de una mujer. Establece la humanidad de Cristo, pero también establece el contexto en el que nació, bajo la ley. ¿Qué implicaba eso? Que Jesús estuvo sujeto a la ley. Tenía que cumplir la ley. Jesús fue circuncidado al 8º día porque tenía que cumplir la ley. Jesús fue bautizado porque tenía que cumplir la ley, así se lo dijo a Juan el Bautista. Bautízame para que se cumpla la Escritura, la ley. Jesús cumplió la ley, estuvo en las fiestas, en las fiestas que establecía la ley ceremonial. Jesús no hizo sacrificios, fíjense. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo sacrificios? Porque no pecó. Y los sacrificios eran para los pecadores. Pero Jesús no pecó. Y aún así Él fue el sacrificio perfecto. Jesús nació bajo la ley para cumplir la ley y poder liberar al pecador de la esclavitud de la ley. Eso está diciéndole Pablo a los judíos. Entonces no era fe más la ley. Hermanos, sabemos que nos duele, que nos preocupa, que nos angustia, que nuestros familiares, que nuestros hijos, que nuestros padres, que tal vez el esposo, la esposa, nuestros hermanos, no estén en Cristo. Pero no sabemos el final de la historia. Por eso es tan importante que el creyente obedezca el mandato de Dios de predicar el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y muchos dicen, ay no, pero como ya están predestinados, ¿sí? Dios ya sabe quién, entonces pues Él que lo salve, yo ya, porque una vez salvo, siempre salvo, entonces yo me echo a la hamaca. No. La tarea es cumple
la gran comisión. Tú no sabes. Tú no sabes quién es y quién no es. Y tú no eliges a quién compartirle el Evangelio. Y tú no eliges cuándo compartir el Evangelio. La tarea es compartir el Evangelio, dar testimonio, modelar el Evangelio a esas personas que están sin Cristo, que pueden tener religión, pero están sin Cristo. Que pueden venir a la iglesia, incluso a esta congregación, pero están sin Cristo. La tarea del genuino creyente es modelar el Evangelio, obedecer a Dios para dar testimonio de Dios y que puedan conocer a Dios. En Dios hay esperanza. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros padres, oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestro esposo, por nuestra esposa, porque esa es la tarea que Dios nos ha dejado. Versículo 5, el propósito de para qué envió Dios a su Hijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El propósito del envío de Jesucristo, de la humanización de la segunda persona de la Trinidad es la redención. Y es una palabra que usamos muy comúnmente, pero que muchas veces olvidamos qué significa. Redimir significa liberar a un esclavo pagando el precio. Éramos esclavos de la ley, éramos esclavos del pecado y solo la muerte satisfacía el pago del precio del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús paga la deuda del pecador. Jesús paga tu deuda y la mía. Jesús experimenta la muerte para que sus hijos no experimenten la muerte como pago del pecado. Para eso Dios envió a su Hijo. Para eso. Por eso la muerte vicaria y sustitutoria del Cordero de Dios rescata a los que están sujetos a esclavitud a causa de estar bajo los rudimentos del mundo, bajo la ley, bajo creencias humanas de cómo voy a llegar a la salvación. Toda religión es creada por el hombre, porque toda religión busca llegar a Dios de acuerdo a la voluntad del hombre. Y no se dan cuenta que no es el hombre buscando a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Es Dios buscando al hombre y por eso Dios envía a su Hijo. Dios envió a su Hijo para buscarte a ti. Para buscarte a ti. Y por lo tanto liberarte de esos elementos mundanos, humanos, pecaminosos que te separan de Dios, que te hacen rechazar la gracia de Dios. Y dice Pablo que ese propósito fue con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí están los efectos de la redención. Aquí están los efectos de la redención. Ya vimos el modo, ¿sí? Ya vimos el propósito. Aquí están los efectos. La adopción. ¿Qué es la adopción? El acto por el cual un hombre confiere el título de hijo propio a alguien que no es su hijo biológico. Es incluir en la familia a alguien que no es de la familia. Debido a que el ser humano no es hijo de Dios por naturaleza, el pecado de Adán afecta a toda la humanidad y toda la humanidad está separada de Dios, es enemiga de Dios. La Biblia nos dice que hay dos padres en la creación, Dios y Satanás. Todo hombre nace siendo hijo del diablo, todo hombre. Así es que no le digas a tu bebé que ahí saliste a tu papá, no, ¿sí? Porque imagínate lo que le estás diciendo, ¿sí? Y por eso es necesaria la adopción a través de la redención para sacar de la familia del diablo a ese pecador, perdonarlo, purificarlo,
darle vida nueva e incluirlo en la familia de Dios. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y por cuanto esa redención, y por cuanto esa adopción, y ahora eres parte de la familia de Dios, Dios dice, les voy a dejar mi Espíritu para que lo crean, porque esta maravilla parece que no es creíble. ¿Sí? Y el versículo dice, envió. Ya vimos que primero envió ¿a quién? A Jesús. A Jesús para redimir, para salvar. Ahora envía al Espíritu del Hijo, al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confirmar la adopción. Para que esté el creyente seguro de que está incluido en la familia de Dios y pueda clamar desde lo profundo de su ser, Abba, Padre. Abba, Padre es un lenguaje arameo que significa papi. Papi. Así como nuestros hijos nos dicen cuando quieren que les demos algo. Ay, papi, ¿me compras? Sí. O cuando tú le decías al tuyo, ay, papi, quiero esto. Sí. Pero cuando estaba enojado, sí, papá. Sí. Papi. El Espíritu de Dios nos lleva a reconocerlo a Él como nuestro papi. Qué grandeza de Dios. Qué misericordia de Dios. Qué amor de Dios. Y quiero centrarme en la adopción. Bueno, el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo. Y esto es muy importante. Eres hijo, ¿por qué? Por voluntad de Dios. No por mérito tuyo. Por la gracia de Dios. Y Pablo dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ya lo vimos la semana pasada que somos coherederos de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Romanos, sí, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. La herencia es para Cristo. Pero unidos a Cristo, estando en Cristo, todo creyente recibe lo que Cristo recibe como herencia. Entonces hay una doble seguridad. El Espíritu Santo morando en el creyente para garantizar la filiación de hijo de Dios y la garantía de que Dios le entrega a Cristo todas las cosas, porque como dice el autor de Hebreos, constituyó a Cristo como heredero de todo, literalmente dueño de todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque todo lo que reciba Cristo lo va a recibir el creyente. La adopción. La Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo exalta a la familia. Dios establece las relaciones familiares como la base. Lo vemos desde Génesis. Estableció el matrimonio entre Adán y Eva como el núcleo familiar. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio. No puede existir familia si no hay matrimonio. No son familias aquellos hombres y mujeres que no están casados bajo la ley. Las uniones libres no son familia. No son familia delante de Dios. Pero además, ¿qué les dijo Dios a Adán y Eva? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa eso? Tengan hijos. Tengan hijos. Tengan familia. Porque para Dios la familia es muy importante. Y vemos que tuvieron hijos. Dos primero, Caín y Abel, hermanos.
que se pelearon. Ay, ¿dónde hemos visto eso, hombre? Ay, sí. Y Caín mató a su hermano. Bueno, esperemos no ver eso. Pero la Biblia dice que cuando llamas necio a tu hermano, ya eres responsable de homicidio. Y después Dios busca a Caín y le dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y Caín qué le contesta? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sí, la respuesta es sí. Tenemos que cuidarnos como hermanos, no pelearnos, no destruirnos, no matarnos, siendo necio, fatuo y otras linduras que se dicen, sí, sino cuidarse, porque la familia es importante para Dios. Y después vemos en los evangelios, Jesucristo, hombre, 2 veces se manifiesta públicamente, audiblemente, la voz de Dios, proclamando con agrado su paternidad. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, soy su Padre. Ya lo había dicho en el Salmo 2, ¿sí? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Familia, familia. Dios resalta el nexo familiar. Este nexo es lo que permite tener intimidad, comunión y dependencia de Dios como Padre. De Dios como Padre. Y vemos la adopción en las Sagradas Escrituras. En Éxodo 2:10 se nos habla de Moisés, quien fue adoptado por la hija de Faraón. Fue adoptado por la hija de Faraón. Lo cuidó, lo instruyó, lo educó. El libertador del pueblo de Israel. Un hijo adoptado por la hija de Faraón. En Esther 2:7 se nos habla de Esther, quien quedó huérfana y fue adoptada por Mardoqueo, su primo. Familia. En Mateo 1, 24 y 25, vemos a José, el esposo de María, quien no engendró a Jesús, pero adoptó a Jesús como hijo. Y el pueblo lo reconocía. Y cuando vio a Jesús dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y que tiene hermanos y hermanas? Familia, familia. Y cuando le dijeron a Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos, ¿qué respondió Jesús que estaba instruyendo con la palabra de Dios? No, mi madre y mis hermanas, mi familia es todo aquel que obedece la voluntad de mi Padre. Podemos ver la relevancia de la palabra de Dios, la relevancia de la familia. Y ahora veámonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos con nuestra familia? ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Con qué cuidado nos tratamos entre hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo tratamos a nuestros padres? Y en Efesios 1, 3 al 5 vemos la adopción del creyente. Y vea Efesios 1, versículos 3 al 5. Allí, a la vuelta de Gálatas. Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Familia. Ahí está. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, para nosotros es suficiente decir, ay, fui predestinado para salvación, gloria a Dios, amén, aleluya, me voy al cielo directo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque porque Dios me escogió antes de la fundación del mundo, wow.
y pasamos por alto la adopción, el ser hijos. No podemos separar la salvación de la adopción. No podemos separar la predestinación de la salvación ni la predestinación de la adopción como hijos. Va unido. Lo está diciendo el texto sagrado. Entonces, este pasaje nos establece que a pesar o como consecuencia del pecado de Adán y de que todo hombre está separado, desde antes de que existiera el hombre, desde antes de que existiera algo, Dios ya había determinado escoger a seres humanos, hombres y mujeres, para regalarles la salvación, para regalarles la filiación de hijo a través de adoptarlos. ¿Por qué? Porque estaban separados de Él y no eran de la familia de Él. Y vemos que el medio de la adopción solo es en Cristo. No es en la ley, no es en los rudimentos del mundo, no es en dejar de comer alimentos, no es en el prender veladoras, no es en otros ritos. Solo es en Cristo, unido a Cristo. Solo Cristo. No es Cristo más, es solo Cristo. Teniéndolo no solo como Salvador, sino principalmente como Señor. Porque en Cristo se aplica la adopción y el creyente es incluido en la familia de Dios. Es incluido en la familia de Dios, recibe todos los beneficios de un hijo. Todos los beneficios de un hijo. La adopción es posible solo a través del sacrificio de Cristo. Con su muerte sustitutoria y su resurrección justificó y santificó al adoptado. Dios sacrificó a su único hijo para que el creyente pudiera ser adoptado y tratado como hijo. Como Pablo señaló a los romanos, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció en la eternidad pasada, también los predestinó en la eternidad pasada para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Solo en Cristo. Solo en Cristo se cumple, se aplica personalmente la adopción. Así el acto de la adopción obedece únicamente a la gracia de Dios. Y escuchen con atención, ni la redención, ni la justificación, ni la santificación generan la adopción. Dios pudo regenerar sin que fuésemos incluidos en su familia. Dios puede justificar al pecador y mantenerlo separado de su familia. Dios puede santificar al pecador y tener un trato amable, amoroso, pero no eres de mi familia. Solo Cristo nos incluye en la familia de Dios. Solo Cristo. Es la gracia de Dios lo que nos permite estar incluido en la familia de Dios, recibir el trato de hijo. El fundamento de la adopción es el amor de Dios. Lo dice claramente el texto, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, la adopción que estamos refiriendo aquí no es una adopción de infantes, es una adopción de adultos, de los que tienen conciencia del pecado, de los que tienen conciencia de la necesidad de un Salvador, de los que tienen conciencia de arrepentirse para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es diferente a la adopción en el mundo. En la adopción en el mundo se escoge a niños. Pero yo te pregunto, ¿tú escogerías a un delincuente? ¿A un ladrón? ¿Lo traerías a tu familia? ¿A un mentiroso? ¿A un adúltero? ¿A un homosexual? ¿Lo traerías a tu familia? ¿Lo sentarías a tu mesa? ¿Le darías amor, cuidado, trato de hijo? Dios hizo eso contigo y conmigo. Eso éramos.
Pero el amor de Dios lo cambió todo. El amor perfecto de Dios. La esencia de Dios es el amor. Es su amor perfecto, santo, eterno, incondicional e inmutable, lo que sustenta la predestinación para ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios. La Biblia nos refiere en Jeremías, con amor eterno te he amado. ¿Qué significa eso? Dios dice, te amé desde la eternidad pasada, cuando no existías, pero ya existías en mi corazón. Te amé en la eternidad presente, cuando eras un ladrón, un mentiroso, un hipócrita, un idólatra. Te amé. Y por eso te salvé y perdoné tus pecados. Y te sigo amando, aun y cuando en la nueva vida no cumples, no obedeces. Te sigo amando en esta era presente, porque mi amor no depende de ti, mi amor depende de mí. Y te amaré en la glorificación cuando se cumpla mi palabra en ti. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios es un amor antecedente. El de sus hijos es un amor consecuente. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. La evidencia del amor, lo vimos en el versículo 6. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esa es la evidencia del amor de Dios en la adopción, la morada permanente de su Santo Espíritu en el corazón del adoptado. En el corazón del adoptado. Pero para nosotros es muy fácil decir, ay, sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Pero le haces caso? Imagínate que te invito a mi casa y te digo, quédate una temporada, convivamos, y tú aceptas. Y te digo, mira, el cuarto de hasta atrás, ahí quédate, cómodamente. Y yo a la mañana siguiente me levanto y me voy a trabajar. Tú tratas de abrir la puerta y no puedes, está cerrada. Oye, aquí estoy. Hazme caso. Yo te puedo ayudar. Y lo ignoras. ¿Qué sentirías? ¿No ignoramos así a Dios que mora en nosotros? Sí, mora. ¿Pero para qué mora? Ve a Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de aquí podemos sacar la evidencia de la adopción y el propósito de la morada del Espíritu en el corazón del adoptado. 1. Todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios es dócil a la guía del Espíritu Santo. El Hijo de Dios no hace lo que Él quiere, hace la voluntad de su Padre a través de ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos manda a perdonar, perdona. Y el Espíritu Santo dice, quita la amargura, quítala. Y el Espíritu Santo dice, sirve, sirve. Y el Espíritu Santo dice, ora, ora. No hagas lo que tú quieres. Porque solo los hijos de Dios adoptados son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados por el conocimiento bíblico, por el conocimiento teológico, por la religión. Son guiados por la presencia del Dios Trino en su corazón. Y esta guianza implica docilidad, pero también implica un poder dominante de Dios que sustenta y direcciona la vida del adoptado para agradar a Dios.
no para agradarnos a nosotros, para agradar a Dios. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras, las instrucciones, la enseñanza de Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a dar testimonio de que somos de Cristo y tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y en medio del sufrimiento el Espíritu Santo nos lleva de poder. Ve lo que dice. El Santo Espíritu libera al Hijo de Dios de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Una, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, de la esclavitud de nuestros temores, de la esclavitud de nuestras angustias, de la esclavitud de nuestro yo, para poder agradar a Dios, para poder agradar al Padre. Nos libera de la condenación de la ley, nos libera de la esclavitud del temor, de la ansiedad, de las pruebas y sufrimientos que experimenta el Hijo en su caminar a la eternidad y al encuentro con su Padre. ¿Eres esclavo de tus angustias? ¿Eres esclavo de tus temores? ¿Eres esclavo de tus dudas? ¿Eres esclavo de tu yo? Y estás ignorando al Espíritu de Dios, que te da la libertad para obedecer a Dios y agradar a tu Padre. Y es por eso que este Espíritu nos lleva a clamar desde lo más profundo. El clamor viene desde las entrañas. ¿Sí? Vemos en las Escrituras que Dios escuchó el clamor de su pueblo cuando estaba en Egipto, y ese clamor venía de las entrañas, de la profundidad, ahí donde nos duele el estómago cuando recibimos una mala noticia. Y desde esa profundidad el Espíritu nos lleva a clamar, papi, otra vez, Abba Padre. ¿Con qué seguridad podemos acercarnos a Dios y decirle papi? ¿Y qué encontramos en esto? Una frase de confianza, una frase de seguridad, una frase de consuelo. Nos podemos acercar libremente porque Cristo ha quitado el obstáculo. La ley nos separaba de Dios. La ley tenía el lugar santo y el lugar santísimo separado por un velo santo, ¿sí? Con la muerte de Cristo el velo del templo se rompió y se abrió el camino directo a Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a decirle a Dios, papi, ayúdame, papi, no sé lo que es que tengo que hacer. Así como nos acercamos a nuestro Padre terrenal para pedirle un consejo, para pedirle una ayuda, para decirle me caí, me duele y ser consolados, así el Padre eterno nos consuela porque nos ama. ¿En dónde buscas consuelo? Y por último, el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, que estamos en la familia de Dios. Hermanos, tener al Espíritu Santo morando en nuestros corazones no es tanto que el creyente posea al Espíritu de Dios, sino que es poseído por el Espíritu de Dios para gobernar pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y dirigir nuestros corazones a agradar a Dios. No agradarnos a nosotros, agradar a Dios. Es este amor mostrado en la adopción que genera grandes y preciosas bendiciones al adoptado. Primero, identidad. Ahora el adoptado es identificado como hijo del Altísimo, como seguidor de Cristo. Cristiano significa unido a Cristo, y aunque al principio fue en forma de burla, ahí en Hechos 11:26 en Antioquía fue la primera vez que se les llamó cristianos, hoy identifica a los que están unidos, a los que pertenecen a Cristo. Ya no eres un donadie, eres un hijo de Dios. Sustento. Dios, como el Padre fiel y excelente, provee alimento sano, nutritivo a sus hijos a través de su palabra. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que crezcáis, para que maduréis, para que seas fuerte espiritualmente. Y nos da vestido a través del lino fino, blanco y resplandeciente, como dice Apocalipsis 19:18. ¿Y qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos, porque el uniforme del cristiano es revelar la justicia de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Nada. Familia, por el bautismo del Espíritu Santo, que no significa hablar cosas raras, ni tirarse al suelo, ni hacer como animal. El bautismo del Espíritu Santo significa ser injertados en la familia de Dios, que es la iglesia. Y lo vemos en Gálatas 6:10. Haced el bien y primeramente a los de la familia de la fe. Familia. Instrucción, capacitación y disciplina. Dios instruye al adoptado para que viva de acuerdo con su buena, agradable y perfecta voluntad a través de estudiar, comprender, amar y obedecer las Escrituras, que son la inspiración de Dios, la exhalación de Dios, la revelación de Dios, para que el hombre de Dios sea perfectamente capacitado para hacer toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y la disciplina. Como buen padre, Dios está preocupado por la conducta de sus hijos. Dios disciplina, entendiendo que la disciplina incluye instrucción, prevención y corrección. Dios disciplina por amor, no por desesperación. Nos disciplina para nuestra santificación. En la disciplina encontramos el amor de Dios. Comunicación. Cristo, como el hermano mayor de los adoptados, los instruyó a orar diciendo: Padre nuestro. Le puedo llamar Padre, porque Él, por su gracia, me incluyó en su familia. Morada eterna. Cristo, que es la verdad, afirmó que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que fue a preparar morada para sus discípulos, que son sus hermanos, y que regresará por ellos, para que estén con Él por la eternidad. Juan 14, del 1 al 3. Herencia, lo acabamos de ver. Si eres hijo, eres coheredero con Cristo. Dios Padre otorga a sus adoptados una herencia eterna mediante la glorificación de sus cuerpos para pasar la eternidad junto al Padre Celestial. Qué diferente es la adopción del mundo con la adopción de Dios. El amor de Dios revelado en el acto más sublime: ingresar a la familia a un pecador, darle el trato de hijo a un pecador y con amor perdonarlo, limpiarlo y transformarlo. El amor, la adopción muestra el amor sublime de Dios. El recién fallecido pastor Buddy Bauckham, después de ser padre de 2 hijos y a sus 50 años, adoptó a 7 niños más. Adoptó a 7 niños después de tener 2 hijos biológicos. Muchas veces la adopción aquí en el mundo, ¿sí?, es llevada a cabo por aquellos que sienten un vacío. Dios no les ha concedido el privilegio de tener familia. Y entonces ellos se sienten ausentes, vacíos, y quieren hacer algo, y quieren llenar ese vacío. Voy a adoptar. Pero la adopción esa es más por llenarse ellos que por suplir la necesidad del adoptado. Dios no es así. Dios vio la necesidad de sus hijos adoptados, vio tu necesidad y la mía, y nos adoptó, porque Él no necesita nada. Él es suficiente por todo. Y este pastor, después de tener 2 hijos biológicos, adoptó 7 niños. Y él dice, en cada adopción, Dios bendecía. Y solo cuando pude ver la gracia de Dios en las adopciones de mis 7 hijos, entendí la grandeza de la adopción de Dios que me tiene como hijo. ¿Cómo responder a este amor sublime de Dios? ¿Cómo vivir como hijo de Dios? ¿Cómo reflejar la filiación con el Rey de la eternidad? 1, con un amor genuino, con un corazón agradecido y con un corazón obediente. Solo así podremos agradar a Dios. Con un amor genuino. Y el primer mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón. Con agradecimiento, y la Biblia dice: dad gracias a Dios por todo.
y con obediencia, porque solo los obedientes entran en el reino del Padre. ¿Recuerdas la pregunta? ¿Qué fue lo más valioso que perdieron Adán y Eva? La intimidad con Dios. Fueron separados de la comunión con Dios. Perdieron el contacto con Dios. Solo a través de Cristo somos reconciliados y podemos llamarle a Dios Padre y experimentar el mayor privilegio, que Él nos llame hijos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor. No necesitamos nada después de que nos adoptaste y nos incluiste en tu familia. Eres el Padre fiel, el Padre amoroso, el Padre consolador, el Padre que sustenta, el Padre que dirige. Señor, quita la dureza de nuestros corazones, quita el egoísmo, la idolatría por nosotros de querer hacer nuestra voluntad y no la tuya. Danos corazones sensibles a ese amor. Danos corazones que no se avergüencen de vivir como hijos de Dios. Es en Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén.